Buen día para todos nuevamente. Mi nombre es Jaime Andrés Ortega Mazorra, capacitador, consultor y coach organizacional. Vamos entonces con una nueva sección del curso El control interno, responsabilidad de todos. Continuamos con el tema 2, evolución conceptual y metodológica del control interno en Colombia, y hoy iniciamos la sección número 5. Sección que consiste en explicarles a ustedes cuáles son los elementos que constituyen el sistema institucional de control interno. Aquellos elementos que deben implementar en cada una de sus entidades y que en suma hacen que el control interno esté optimizado. Entonces vamos a ver cuáles son esos elementos del sistema institucional de control interno. Bien. Lo primero, antes de decir cuáles son y explicar en qué consiste cada uno de ellos, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el artículo 222132 del decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 recoge estos elementos del decreto 2145 del año 1999. ¿Qué quiere decir eso? Que estos elementos vienen de muchos años atrás. Digamos que aquí no hay novedad, siempre ha tenido el Estado la obligación en sus entidades de implementar estos elementos que constituyen los sistemas institucionales de control interno de cada una de sus entidades. Muy bien, ¿cuáles son esos elementos del sistema institucional de control interno? Son 5. El primero es la dirección, el segundo la planeación, el tercero la organización, el cuarto la ejecución y el quinto el seguimiento y control, que también se conoce como evaluación. Estos elementos del sistema de control interno fueron estructurados con base en el proceso administrativo, aquellas teorías de Taylor y Fayol que ya tienen más de 100 años. Esto también para mostrarles que se ha mantenido ese proceso administrativo a través de los tiempos y el sistema de control interno los ha tomado como referente. Muy bien, dicho eso, vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Comencemos entonces con el primero, la dirección. Si quieren profundizar más sobre cada uno de los elementos constitutivos del sistema institucional de control interno, pueden irse al decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, que como les he mencionado en secciones anteriores, es el decreto único reglamentario del sector función pública. Y ahí en el artículo 222133 van a encontrar toda la teoría que corresponde a este elemento. Yo aquí digamos que voy a hacer un abstract para poder llevar el mensaje mejor a todos y cada uno de ustedes. Bien, entonces lo primero que hay que identificar es que la dirección como elemento del sistema institucional de control interno es sinónimo de nivel directivo o de alta dirección. Y ya sabemos por definición que la alta dirección en las entidades públicas está constituida por el máximo superior jerárquico, es decir, el representante legal, y todo su cuerpo directivo de primer y hasta de segundo nivel. Eso es el nivel directivo. Entonces, la dirección representada en este nivel directivo tiene una responsabilidad muy puntual. ¿Cuál es? Que ellos tienen que definir no solamente las políticas, sino también los objetivos y las metas corporativas durante el periodo constitucional y legal vigente. Si nos vamos a la realidad de las entidades públicas, cuando comienza el cuatrienio, ellos tienen que, en el primer semestre, definir cuáles son esas políticas, o sea, esas guías de acción que van a orientar la entidad pública durante todo el cuatrienio. Pero no solamente deben definir las políticas, porque como ya les dije, las políticas son unas guías de acción muy generales, sino que tienen que acompañarlas de unos objetivos institucionales, entendidos como aquellos propósitos que quieren lograr durante ese cuatrienio.
el legado que le van a dejar a los ciudadanos. Bien, y los objetivos, para poder medirlos, tienen que tener asociadas unas metas que permitan su cuantificación. También esas metas se trazan para los 4 años, pero pueden haber unos seguimientos parciales que den cuenta del avance año a año hasta cumplir el cuatrienio. Muy bien. Entonces, el nivel directivo se encarga de eso. Y cuando ya tiene definidas las políticas, los objetivos y las metas corporativas, entonces ya ahí tiene un marco de referencia muy importante para definir los planes indicativos y de acción que en la materialización de los mismos van a poder determinar si estamos apuntando al cumplimiento tanto de las políticas como de los objetivos y de las metas corporativas. Bien, váyanse al decreto 2145 del año 99 en el artículo 11 y ahí van a encontrar. Solamente que este decreto ya fue compilado en el decreto único reglamentario del sector función pública, que como les mencioné es el decreto 1083 de 2015. Pero sí es muy importante mirar ese decreto para que ustedes vean la armonización que está haciendo el Estado al compilar una serie de normas en estos decretos únicos reglamentarios. Bien, vamos entonces con nuestro segundo componente o elemento del sistema institucional de control interno. Si ustedes observan, aquí ya hay un mayor nivel de complejidad, porque aquí ya explican en qué consiste este elemento, pero adicionalmente le incorporan los responsables de hacerlo efectivo, así como también las herramientas mínimas que se requieren para poder que esto funcione y algunas características primordiales de este elemento del sistema institucional de control interno. Entonces, antes de explicarles esas variables que dan cuenta de cómo es que se debe implementar este segundo elemento del sistema institucional de control interno, también decirles que en el decreto 2145 del año 99, si ustedes van al artículo 12, ahí van a encontrar esta estructura que, como ya les mencioné, ha sido también consolidada o compilada en el decreto único reglamentario decreto 1083 de 2015 en el artículo 222134. Esto para que vean la armonización normativa que se hizo. Muy bien. Explicado eso, entonces vamos al entendimiento de cómo es que funciona este elemento del sistema institucional de control interno. Y partimos primero por entender en su definición en qué consiste esto de la planeación. Y ahí lo primero que debemos entender es que la planeación siempre se constituye como una herramienta gerencial, pero no cualquier herramienta gerencial, una herramienta gerencial que orienta a la entidad de manera anticipada de lo que ella va a hacer para cumplir con su misión institucional. Y ya sabemos que la misión institucional de cualquier entidad pública es su razón de ser, lo que verdaderamente está obligado a cumplir porque proviene de un origen constitucional y de un mandato legal y reglamentario. Bien, pero adicionalmente a que es una herramienta gerencial para cumplir con lo que nos toca hacer, con el deber ser, la planeación se convierte en el referente de la gestión de control interno. ¿Eso qué quiere decir? Que el control interno finalmente lo que va a verificar es si lo planeado se cumplió. Por eso se dice que es el referente de la gestión de control interno. Y ahí el control interno y la planeación deben actuar de manera articulada, porque el uno depende del otro. Es decir, cuando yo voy a hacer control, hago control sobre lo planeado. Y voy a concluir si se cumplió o, como ya les dije, no se cumplió. Bien, vamos ahora a revisar cuáles son los responsables de que este elemento constitutivo del sistema institucional de control interno se cumpla. Y aparecen 4 instancias con responsabilidad.
Primero aparece el nivel directivo, que ya dijimos qué es el nivel directivo. Y ya dijimos algo de cuál es su responsabilidad en términos generales con el sistema de control interno. Pero aquí vamos a ver cuál es la responsabilidad de esa alta dirección con respecto a la implementación de este segundo elemento del sistema institucional de control interno. ¿Qué les corresponde a los directivos? Establecer políticas, objetivos y lineamientos para que a partir de ellos se definan los planes institucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier gerente público o gobernante local, cuando se sienta a gerenciar una entidad pública, lo primero que tiene que hacer es eso, planificar su entidad. Y planificar su entidad es definir para dónde va, con qué propósito y cuáles son los lineamientos que orientan para el resto de la organización la definición de los planes institucionales o planes de acción que van a hacer realidad el cumplimiento de esas políticas y de esos objetivos institucionales. Agregando que cada uno de esos objetivos tiene que tener asociadas unas metas que permitan su cuantificación y medir el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de esos objetivos y políticas institucionales. Muy bien. Aparece una segunda instancia de responsabilidad con respecto a este elemento del sistema institucional de control interno llamado planeación. Y son todos los niveles. Cuando hablamos de todos los niveles, estamos haciendo referencia a todas las dependencias que forman parte de la estructura organizacional funcional y independientemente de su rango jerárquico. Todas esas dependencias o áreas de la organización, ¿qué es lo que tienen que hacer con respecto al elemento planeación? Elaborar los planes indicativos y de acción. ¿Qué es elaborar los planes indicativos y de acción? Cuando yo ya tengo las políticas, objetivos y lineamientos que me da la alta dirección, pues comienzo a elaborar mis planes indicativos para todo el periodo cuatrienal. Es decir, lo que voy a hacer en el largo plazo. Pero también tengo la responsabilidad de segregar lo que yo voy a hacer en 4 años en la anualidad. Entonces ahí nacen los planes de acción. Conclusión, todos tenemos la responsabilidad de elaborar nuestros propios planes para los 4 años, pero también elaborar los planes de acción de manera anualizada. Pero adicionalmente a eso, todos los niveles, tenemos también que establecer los mecanismos de control. Entonces, no es que los mecanismos de control nos los va a dar la Oficina de Control Interno o la Gerencia de Control Interno de Gestión o los organismos de control. No. Desde la planeación tenemos que definir para el cumplimiento de esos planes indicativos y de esos planes de acción los mecanismos de control que me van a medir cómo voy yo avanzando en el cumplimiento de las metas, objetivos y políticas institucionales. Es muy importante hacer la claridad de que es responsabilidad de todos los niveles también diseñar y ejecutar los mecanismos de control desde la planeación. Bien, vamos a la tercera área que tiene responsabilidad dentro de este elemento de planeación. Planeación del sistema institucional de control interno, como ya les he mencionado. ¿Y quién es? Planeación. Pero aquí quiero que entiendan que cuando me refiero a planeación como uno de los responsables de hacer una gestión para lograr que se implemente adecuadamente el elemento de planeación del sistema de control interno, me estoy refiriendo a las oficinas de planeación o quienes hagan sus veces. Estas oficinas de planeación tienen la responsabilidad de asesorar absolutamente a todas las áreas. ¿En qué las van a asesorar? No solamente en la definición, sino también en la elaboración de sus planes de acción. Pero adicionalmente a eso, tienen que asesorarlas en la articulación de esos planes de acción con el plan indicativo, es decir, con el plan cuatrienal o con el plan que determina la estrategia en el largo plazo.
Y también tienen otra responsabilidad estas áreas de planeación como oficinas, o como secretarías, o como subdirecciones, o como las llamen en cada una de sus entidades. Y es la de coordinar la evaluación periódica que deben hacer las áreas. Fíjense, la palabra es coordinar, no evaluar a las áreas en materia de planeación. La evaluación periódica la debe hacer cada una de las áreas independientemente del nivel al que corresponda. Ahora, ¿para qué las oficinas de planeación o quienes hacen sus veces asesoran a todas las áreas en la elaboración y definición de sus planes de acción y su articulación con el gran plan de la entidad? Para que en caso de que haya alguna deficiencia, alguna debilidad, se hagan los ajustes que correspondan tanto a ese plan indicativo de largo plazo como a los planes de acción anualizados. Y adicional a eso, estas áreas de planeación hacen la retroalimentación, o lo que se conoce también como el feedback. Decirle a las áreas responsables de la definición y elaboración de los planes de acción y su articulación con el plan indicativo en qué están fallando para efectos de que tomen acciones correctivas con respecto a sus planes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque generalmente se piensa que las oficinas de planeación son las responsables de planearle todo a los demás niveles. No, asesoran definición y elaboración de los planes y articulación con el plan indicativo, pero no hacen. Y de otra parte, repito, coordinan la evaluación que deben hacer estas áreas. Y me gusta repetir esto porque en eso ha habido bastante confusión. Ahora miremos cuál es la responsabilidad del control interno. Y aquí también voy a hacer referencia a las oficinas de control interno, o a la gerencia de control interno de gestión, o a quienes hagan sus veces. ¿Qué responsabilidad con el elemento planeación tiene control interno como oficina o como dependencia que forma parte también integral del sistema de control interno? No puede ser otra que la de evaluar el proceso de planeación en toda su extensión. ¿Qué es eso de evaluar el proceso de planeación en toda su extensión? De una parte tienen que hacer un análisis objetivo de todas aquellas variables o factores que influyen en los resultados, en el desvío de los avances. Es decir, ellas van a dar cuenta de qué es lo que está afectando el cumplimiento de los resultados que se han trazado en la planeación. ¿Por qué? Porque alguna cosa de esas puede ir mal y ellos tienen que detectar dónde está el desvío. Pero de otra parte también las oficinas de control interno, en esa evaluación al proceso de planeación en toda su extensión, tienen que mirar si en los resultados obtenidos se están aplicando una serie de indicadores, o sea, esos instrumentos de medición que me dan cuenta del grado de avance en el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas institucionales. ¿Por qué hacen ese tipo de evaluación? Para identificar, para poder determinar cuál es el comportamiento y el análisis de esas variables. Y si la cosa va muy mal, entonces control interno nos tiene que formular una serie de recomendaciones de mejoramiento al proceso de planeación, pero lo tiene que hacer a través de evidenciar una serie de criterios válidos, visibles y soportables, es decir, que están ahí, que está la evidencia. Cuando la oficina de control interno evalúa el proceso de planeación en toda su extensión, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, es cuando podemos decir que hay un fortalecimiento de su función asesora. Entonces aquí el llamado también es para las oficinas de control interno o para las gerencias de control interno de gestión, de hacer esa evaluación al proceso de planeación en toda su extensión para fortalecer ya el elemento de planeación desde la óptica de control en el sistema institucional de control interno. Y que la entidad considere que están desarrollando verdaderamente su función asesora. Bien, entonces ya vimos los responsables y ya vimos
¿qué es la planeación? Como elemento constitutivo del sistema institucional de control interno. Ahora miremos cuáles son las herramientas mínimas. Ya saben que una herramienta es un documento que me orienta en cómo hacer mejor algo. En este caso, cómo hacer mejor la planeación como elemento constitutivo del sistema institucional de control interno. Y ahí aparece en el Plan Nacional de Desarrollo. Ese gran plan del gobierno nacional al cual le debemos apuntar todos. Entonces no hay que perder como referente que existe ese Plan Nacional de Desarrollo y que tengo que tomarlo como parámetro de referencia para iniciar a construir lo mío. ¿Qué es lo mío? El plan de inversiones. O sea, yo tengo un presupuesto, hay una intención general del gobierno nacional, pero yo tengo mi intención que puede ser local, departamental, municipal o distrital, donde yo voy a hacer algo para mi departamento o municipio, pero siempre alineado con el plan de desarrollo. Entonces tengo que buscar que mi inversión esté asociada a ese plan de desarrollo. Después vienen los planes de ordenamiento territorial. Ya es como yo tengo mi jurisdicción controlada. ¿Qué es lo que voy a hacer dentro de mi plan de ordenamiento territorial? Esa es otra herramienta fundamental a tener en cuenta para hacer una buena planeación o para implementar mejor, muy bien este elemento planeación dentro del sistema institucional de control interno. Pero también están los planes indicativos. Los planes indicativos son los planes del cuatrienio, que acompañados de unos indicadores me van dando cuenta de cómo estoy avanzando en el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas institucionales de largo plazo. Y finalmente aparece una herramienta poderosísima que son los planes de acción anuales, que me cogen el plan indicativo cuatrienal y me lo dividen en anualidades, en 4 anualidades. Y ahí también los indicadores me van a decir, a través de la medición de unas metas parciales, que sumadas me van a dar cuenta de la meta de gran alcance, como se le llama la mega, cómo voy avanzando en el cumplimiento ya de los propósitos de todo el cuatrienio. Entonces siempre hay que tener en cuenta esos 5 o esas 5 mejor herramientas mínimas que constituyen la planeación. Bien, y para finalizar la explicación de este elemento, hablemos sobre las características. ¿Las características de qué? Del elemento planeación como parte integral del sistema institucional de control interno. La primera es muy importante. La planeación debe ser eminentemente participativa y concertada. Entonces hablemos qué es participativa. Que se involucre a todos los niveles de la organización. Que no sea un trabajo exclusivo de las áreas de planeación donde se encierran los técnicos a hacer la planeación y después se la entregan a los ejecutores. No. Debe ser un proceso participativo, es decir, todos están involucrados a través de talleres en la construcción de sus planes. Pero también debe ser un proceso concertado. ¿Qué quiere decir eso? Que todos debemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo esté de acuerdo con la planeación, estoy alineado con la misma. Entonces ahí confluyen la intención corporativa de toda la entidad con el esfuerzo individual, porque se concertó conmigo y sé a qué le estoy apuntando. Y una vez que se agote esa característica de la planeación, que sea participativa y concertada, viene una segunda característica no menos importante. Y es que debe tener un despliegue adecuado. Y no solamente adecuado, sino suficiente, donde se abarcan todos los niveles y espacios de la institución. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que yo ya tengo construida mi planeación, tengo que divulgarla, tengo que ponerla en conocimiento absolutamente a todos. Porque de ahí es donde comienza la alineación. Todos saben cuál es la intención corporativa, o sea, para dónde se va, y todos saben cuál es el esfuerzo individual que tenemos que hacer para cumplir con esa intención corporativa. Eso es lo que se conoce como la alineación.
entre la intención general de la entidad y el esfuerzo individual. De ahí podríamos concluir que esas características hacen que el tema de la planeación no sea una responsabilidad individual de un área en particular que se llama planeación, sino que se vuelva una responsabilidad corporativa. Y esa responsabilidad corporativa es tanto en la construcción del plan, como en la ejecución del plan y hasta la evaluación del plan. Muy bien. Entonces, con estos elementos explicados, espero que haya quedado muy clara la intención de cómo es que se implementa este elemento planeación como parte integral, fundamental y referente de la gestión de control interno, como lo es la planeación. Pasemos entonces al tercer elemento constitutivo del sistema institucional de control interno. Antes de explicar también conceptualmente en qué consiste, vamos a precisar que en el artículo 222135 ustedes van a encontrar la incorporación de este elemento en el decreto 1083 de 2015. Ya lo hemos dicho, no sobra recordarlo, decreto único reglamentario del sector función pública, donde se trajo también del artículo 13 del decreto 2145 del año 99 este elemento del sistema institucional de control interno. Si ustedes quieren reforzar más, porque la normatividad en el Estado colombiano siempre está armonizada con otras normas, y para entender bien ese contexto, vayan ustedes también al artículo 4 de la ley 87 del año 93, donde están los elementos para el sistema de control interno, y ahí aparece como uno de los elementos de manera preponderante la organización. Bien, dicho eso, expliquemos en qué consiste este elemento organización. Lo primero que nos dice es: el elemento organización se constituye como la función básica de la gestión gerencial. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tenemos una buena organización, la función gerencial va a fallar. Y por el contrario, si tenemos una buena organización, estamos preparados de manera anticipada muy bien para que cuando pongamos el elemento planeación-ejecución no vamos a tener problemas. Cuando se habla de la organización, es la estructura organizacional funcional, más los recursos con que contamos, del talento, del presupuesto y de la infraestructura física para poder hacer muy bien las actividades que están planeadas en cada uno de los proyectos. Entonces, esa función de la gestión gerencial tiene que tener muy bien definidos los roles y las responsabilidades, la división y distribución de funciones y competencias para poder que esos objetivos institucionales que están en la planeación se cumplan. Si no tengo una buena organización, voy a fallar en la ejecución de la planeación. Entonces, todo esto es sistémico, lo uno depende de lo otro. Si hay un buen direccionamiento, hay una buena planeación. Si hay una buena organización, hay una buena ejecución de la planeación. Bien, ¿quiénes son los responsables de este elemento organización constitutivo del sistema institucional de control interno? Y ahí aparecen dos instancias con responsabilidad. Vamos con la primera. Todos los niveles, y eso ya lo expliqué. Todos los niveles son todas las áreas o dependencias que forman parte de la estructura organizacional funcional. Pero vamos a explicar cuál es su rol de responsabilidad con respecto al elemento organización por parte de todas las dependencias. Y aquí se nos dice que en ejercicio del autocontrol, y ya sabemos que el autocontrol es cuando los servidores públicos entendemos que el control está intrínseco en el desarrollo de todos nuestros cargos y que por tal razón, cada que nosotros vamos a
desempeñar una tarea para cumplir con una función, tenemos que tener diseñados y ejecutados una serie de mecanismos de control que nos permitan determinar cómo vamos avanzando en el cumplimiento de nuestra labor. Entonces, en ejercicio de ese autocontrol, cada servidor público debe agotar 3 cosas. Primero, que a través del diseño y ejecución de controles pueda determinar que está cumpliendo con sus funciones institucionales. Punto 1. Punto 2, que en ejercicio de ese autocontrol esté administrando adecuadamente los recursos que se le han entregado. A los servidores públicos nos entregan unos recursos que nos apoyan nuestra gestión. Entonces el autocontrol también permite administrar adecuadamente esos recursos. Pero lo más importante del ejercicio del autocontrol es que cada servidor público pueda documentar y aplicar una serie de métodos, procesos y procedimientos que como estándares o protocolos le orientan cómo es que debe hacer su labor. Si yo ejerzo el autocontrol de manera adecuada asociado a este elemento de organización, voy a poder tener como resultado de ello 2 cosas que son muy positivas para la gestión individual de cada servidor público. La primera, poder cumplir con las funciones que se nos han asignado. Y la segunda, que no es menos importante y es bastante relevante, poder cumplir con las metas y objetivos que están asociadas tanto al plan indicativo, el plan de largo plazo, como a los planes de acción, esos planes que se ejecutan en la anualidad. Fíjense que cuando hay una buena organización, vuelvo y reitero, se puede cumplir a cabalidad por cada uno de los responsables, que son todos los niveles de la organización, la planeación. Bien, y de otra parte, en este elemento organización constitutivo del sistema institucional de control interno, reitero eso para que sigamos ubicados y ustedes me sigan a mí, están las oficinas asesoras de control interno o la gerencia de control interno de gestión. ¿Qué responsabilidad tiene el área de control interno con respecto al elemento organización? Que ellos tienen que evaluar los niveles de autoridad y responsabilidad. Es decir, evaluar que todo lo que están obligados a hacer, todos los niveles de la entidad, lo estén haciendo dentro de unos niveles autorizados y atendiendo a una responsabilidad que está asociada. Pero adicionalmente a eso, en materia del elemento organización, las oficinas de control interno tienen que evaluar que las acciones que está desarrollando la entidad en todos estos niveles se enmarcan dentro de la misión institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que no vayan a estar haciendo algo en una entidad que no les corresponde hacer, porque no tiene relación directa con la misión institucional. Bien, entonces es un elemento fundamental porque me apalanca que yo pueda cumplir muy bien con lo planeado. Vamos a nuestro cuarto elemento constitutivo del sistema institucional de control interno. Antes de mirar los diferentes componentes de este elemento 4, también decirles que si ustedes van al artículo 222136 del decreto 1083 reglamentario del sector función pública, ahí lo van a encontrar explicado. Pero si quieren ir a mirar dónde está la armonización con el decreto que dio origen a esto, que es el 2145 del año 99, pues vayan ahí al artículo 14. Aunque ese decreto, reitero, el decreto 2145 del 99, quedó compilado en el 1083. Entonces, cuando ustedes vayan al 1083, ahí ya saben que eso se trajo del artículo 14 del 2145. Y si quieren profundizar más en esta armonización normativa, pueden ir también a los artículos 3, 4 y 9 de la ley 87 del año 93, que ustedes ya saben que es la ley ordinaria marco que reglamenta el ejercicio del control interno en Colombia. Y ahí van a encontrar en el artículo 3 las características del sistema de control interno, en el artículo 4 los elementos para el sistema de control interno y en el artículo 9 la definición de la oficina de control interno, y van a encontrar cómo aparece ahí este elemento de control del sistema de control interno, que es la ejecución, para que guarden
la armonización normativa. Bien, dicho eso, expliquemos primero en qué consiste este elemento ejecución. Y lo primero que nos dice el elemento es que aquí en la ejecución se van a desarrollar todas las actividades de la entidad pública. Aquí es donde se ejecuta todo lo que he planeado, todo lo que está ya en el proceso de planeación, elemento de planeación, en el segundo elemento del sistema institucional de control interno, se va a hacer realidad aquí en la ejecución. Aquí es donde todas esas actividades del día a día, que es lo que hemos denominado gestión, se ejecutan ¿para qué? Para contribuir a que se logren esos objetivos corporativos que estaban allá definidos por la alta dirección en el elemento dirección. Aquí es donde se hace una aplicación o combinación de procesos, de procedimientos, de normas, de recursos y hasta de sistemas de comunicación, información y seguimiento. Es decir, aquí es donde viene toda la acción. Aquí es donde nosotros vamos a comenzar a hacer la tarea con respecto a lo que hemos planeado. Muy bien. Ahora hablemos de los responsables del elemento de ejecución. Y aparece nuevamente todos los niveles. Por tercera vez lo voy a recordar. Todos los niveles son todas las áreas y dependencias de la estructura organizacional funcional que tienen una responsabilidad independientemente del nivel jerárquico que desempeñen. Aquí todos los niveles con respecto a la ejecución participan en la gestión corporativa. Todos tienen, de acuerdo a la misión de su dependencia y al propósito de cada uno de sus cargos y a las funciones que tienen asociadas, desarrollar una serie de tareas que siempre deben estar alineadas con la planeación estratégica. Aquí es donde cada uno de los servidores públicos tenemos que ejecutar una serie de acciones de carácter individual en los procesos en los que participamos. Aquí es donde cada uno de los servidores públicos aplicamos ese ejercicio del autocontrol, entendiendo que el control está intrínseco en el desarrollo de todos y cada uno de nuestros cargos. Aquí es donde cada uno de los servidores públicos, considerado de manera individual, actúa como elemento regulador por excelencia. Aquí es donde cada uno, de acuerdo al nivel de responsabilidad que tenemos, garantizamos el logro de los productos, entendidos como los bienes tangibles o los servicios intangibles que generan como salida cada uno de los procesos en los que participamos. Aquí es donde garantizamos que todo lo que se planeó se va a cumplir y lo vamos a garantizar de manera individual de acuerdo al rol que desempeñamos. Y cuando sumamos todos esos esfuerzos es cuando garantizamos el cumplimiento de la misión institucional. Bien, pero también aquí se le ha dado una responsabilidad al control interno. Haciendo la aclaración que me refiero al control interno ya como la oficina o como la gerencia de control interno de gestión o como la dependencia que hace las veces de oficina de control interno o unidad de control interno, de auditoría interna. Y acá hay algo muy importante, sobre todo el mensaje para todos, pero en especial para quien hace las veces de oficina de control interno o para la gerencia de control interno de gestión. Le corresponde con respecto a este elemento de ejecución evaluar los procesos, no solamente los estratégicos, sino también los misionales y los de apoyo. Ustedes saben que todas las entidades públicas tienen un modelo de operación por procesos. Los procesos estratégicos que direccionan la entidad, gestionan recursos y mejoran las comunicaciones. Los procesos misionales, que son los que tienen que ver con la naturaleza o razón de ser. Y los procesos de apoyo, que son los que me dan el soporte a los otros. Entonces aquí control interno en ejecución tiene que evaluar todos los procesos del modelo de operación. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de una categoría cuarta del modelo de operación, que son los procesos de evaluación y control, que me impactan los otros tres. Pero ¿con qué finalidad control interno oficina hace la evaluación
de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, para observar, y ese es el propósito o finalidad, que exista una coherencia con objetivos y resultados comunes e inherentes a la misión institucional. Es decir, que cada uno de esos procesos esté ejecutándose con respecto a lo que nos toca hacer por obligación constitucional y por mandato legal, que es la misión institucional. Bien, pero adicional a esa evaluación de procesos, control interno, como dependencia, tiene que asesorar y acompañar a todas las dependencias en algo que es muy importante, en la definición y en el establecimiento de los mecanismos de control en todos y cada uno de esos procesos y procedimientos. ¿Qué quiere decir aquí? Que control interno de dependencia tiene que hacer un esfuerzo de acercamiento a todas las áreas para ayudarles mediante un proceso de asesoría de acompañamiento a que establezcan muy bien todos sus mecanismos de control. Y fíjense que dice en procesos y procedimientos. O sea, baja ese nivel de detalle. Y ya sabemos que un procedimiento es una secuencia lógica de tareas que, apoyada con una serie de métodos, metodologías, instructivos, guías, hace que las políticas de operación que están asociadas a las actividades de un proceso se cumplan. ¿Y para qué hace esa labor de asesoría, acompañamiento, control interno como dependencia? Para garantizar varias cosas o 4 cosas. La primera, para garantizar la adecuada protección de los recursos. Es decir, que los ejecutores de esos procesos estén haciendo la cosa muy bien y no se vayan a afectar los recursos que administra. Segundo, para lograr mayor eficacia y eficiencia de las actividades. Es decir, que las actividades de esos procesos logren las metas y los propósitos que están asociadas a esos procesos. Pero también para garantizar que esos procesos estén haciendo un adecuado uso de los recursos, que es lo que se conoce como la eficiencia. Tercero, ¿para qué hace esa labor de asesoría, de acompañamiento, la dependencia, control interno? Para garantizar no solamente la oportunidad, sino la confiabilidad de la información y de los registros de cada uno de esos procesos. Y cuarto, para garantizar el cumplimiento de las funciones y de los objetivos institucionales por cada uno de esos procesos. Fíjense aquí la labor tan importante que cumple el área de control interno o quien haga sus veces. Muy bien, vamos entonces al último de los elementos del sistema institucional de control interno. Antes de explicar el detalle conceptual de hacia dónde va o hacia dónde apunta este último elemento, también mencionarles, no está de menos, que está asociado al artículo 222137 del decreto 1083 de 2015 y que guarda armonía con el artículo 15 del decreto 2145 del 99 que fue compilado en el decreto único reglamentario del sector función pública 1083. Y si quieren ver más armonización normativa, se pueden ir a los artículos 6, 8 y 9 de la ley 87 del año 93. En el 6 van a encontrar las responsabilidades del control interno. En el 8 van a encontrar la evaluación y control de gestión en las organizaciones. Y en el 9 van a encontrar la definición de la Oficina de Control Interno. Y esos 3 artículos de la ley 87 nos hablan de ese rol de evaluación o de ese rol de seguimiento y control que también tiene varios niveles de responsabilidad. Bien, dicho eso, expliquemos en qué consiste primero el elemento evaluación, que también les dije que se llama seguimiento y control. Ese elemento evaluación del sistema institucional de control interno es el complemento fundamental de la planeación. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí es donde nosotros vamos a ver si lo que está planeado se cumplió. Y no se cumplió de cualquier forma. Si se cumplió con los efectos deseados y con el impacto deseado. Es decir, aquí es donde vamos a ver si el sistema de control interno garantizó que se atendieran las necesidades de los grupos de valor, que se solucionaran sus problemas y que ellos finalmente hicieran un goce efectivo de sus derechos.
Aquí es donde se cierra el ciclo y se abre la mejora. Entonces, primero miremos conceptualmente qué es eso de la evaluación. Entonces, aparece primero la conceptualización diciéndonos que aquí es donde se hace la verificación, el seguimiento a la gestión. Y nos complementa diciendo, dándole un dinamismo al proceso de planificador. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí vamos, reitero, a medir si lo planeado se cumplió. Entonces, cuando nosotros aplicamos el elemento 5 de evaluación del sistema de control interno, vamos a hacer una retroalimentación de actividades. Vamos a verificar que todas esas actividades que están en la planeación asociadas a los planes, programas y proyectos se están cumpliendo adecuadamente. Pero también aquí vamos a facilitar la toma de decisiones, porque cuando ya se logra un resultado de la evaluación, hay unos datos que hay que analizar y me van a permitir tomar decisiones. Y dependiendo de cómo esa información que se evalúa determine un resultado, yo voy a poder tomar la decisión seguramente de reorientar las acciones. Cada uno de esos elementos que facilita la evaluación, retroalimentación de actividades, toma de decisiones o reorientación de acciones se hace ¿para qué? Para garantizar el logro de los resultados previstos. Es decir, que podamos cumplir con esa puesta de valor que hicimos allá en la planeación institucional a través de un direccionamiento y con una organización adecuada. Aquí es donde vamos a determinar eso. Bien, miremos ahora cuáles son los responsables y cuál es su rol. Aparece, fíjense, al final del ciclo de los elementos del sistema institucional de control interno, nuevamente el nivel directivo. ¿Por qué? Porque aquí el nivel directivo que allá en el elemento dirección fijó las políticas, objetivos y metas institucionales y en el elemento planeación determinó que a partir de esas orientaciones o lineamientos estratégicos había que construir los planes, programas y proyectos. Pues va a ver aquí en el elemento de evaluación si se cumplió o no se cumplió ese plan indicativo. Cuando hay los cierres de los gobernantes locales, como el que muy pronto vamos a tener, pues en este momento tienen que estar el nivel directivo evaluando el grado de cumplimiento de su plan indicativo, que para el territorio son los planes de desarrollo territorial. Bien, todos los niveles también tienen una responsabilidad, o sea, todas las dependencias. Cada una de las dependencias que participa en unos planes de acción anualizados tienen que hacer una evaluación del avance de sus planes de acción. Y una vez que tengan claro cómo evolucionan esos planes de acción, le van a reportar a planeación, aquí a planeación oficina o quien haga sus veces. ¿Para qué? Para que esa área de planeación consolide la evaluación del avance de los planes de acción que hacen todas las dependencias e informe al nivel directivo. Fíjense que quienes tienen que hacer la evaluación de los planes de acción no es planeación, son las áreas. Planeación lo que hace es recoger esa información, consolidarla y entregarla de manera muy ejecutiva como informe al nivel directivo, para que el nivel directivo a su vez cumpla con su labor en este elemento de control que es la evaluación y es evaluar el grado de cumplimiento del plan indicativo. Entonces la oficina de planeación o que le haga sus veces se vuelve el insumo más importante para el nivel directivo para poder determinar el grado de cumplimiento de su plan estratégico. Bien, y planeación, aquí planeación lo voy a explicar como área, como dependencia, porque estamos hablando de los responsables. Entonces, planeación, ¿qué tiene que hacer? Dos cosas. Primero, consolida la evaluación de los planes. Ya lo dijimos en la parte final de todos los niveles. Cuando se le reporta a planeación por parte de las áreas, planeación tiene que consolidar la evaluación de los planes, porque a partir de esa consolidación es que tiene que informar al nivel directivo. Pero también, además de consolidar la evaluación de los planes, tiene que discutir con las áreas las necesidades de ajuste a los planes. Es muy posible que planeación
Antes de consolidar el informe, determine que hay algunas necesidades de ajuste y tienes que ponerla en conocimiento de las diferentes dependencias. Esa labor de planeación es fundamental, consolidador y retroalimentador para efectos de que se puedan hacer ajustes antes de tener la consolidación definitiva que sube al nivel directivo para que éste evalúe el grado de cumplimiento de los planes indicativos. Y finalmente tenemos a control interno, y aquí estamos hablando de la dependencia del área, de la gerencia de control interno de gestión o de quien haga sus veces. Control interno tiene que evaluar el sistema de control interno de manera integral, es decir, todos los elementos que hemos visto, incluido este. ¿Para qué? Para determinar si ese sistema de control interno está funcionando, está sirviendo, es efectivo, está generando impacto positivo para la entidad. Y para poder determinar si está funcionando, pues tiene que determinar la coherencia del sistema de control interno de sus componentes y elementos, si están bien implementados. ¿Por qué lo tiene que hacer así? Porque tiene que informar a la dirección, estamos hablando aquí de la alta dirección, al máximo superior jerárquico, cuál es el estado del sistema de control interno, pero también al comité de coordinación del sistema de control interno, del que ya hemos hablado. Porque esas instancias, la alta dirección representada en el Comité Institucional de Control Interno, acuérdense que el representante legal es quien preside ese comité, tienen que evaluar ese sistema de control interno y decidir y adoptar con celeridad y de manera oportuna todas las propuestas de mejoramiento al sistema de control interno. Luego es muy importante el rol de control interno en este elemento de evaluación o seguimiento y control, porque ahí es donde el evaluador independiente va a determinar el estado de avance y madurez del sistema de control interno, se lo va a entregar con recomendaciones al nivel directivo representado en el Comité Institucional de Control Interno para que éste decida cuáles de esas recomendaciones hay que adoptar y que después le haga seguimiento. Muy bien, hasta aquí está nuestra sección número 5. Espero que ese concepto de los elementos que forman parte integral del sistema institucional de control interno haya quedado muy claro. Fíjense que pasamos de la sección anterior, que era el sistema nacional, aquí al sistema institucional, es decir, lo que tienen que hacer ustedes hacia adentro para efectos de implementar adecuadamente este sistema de control interno institucional, dejando mucha claridad en cada uno de los elementos que son conceptualmente y cuáles son las características mínimas y sobre todo los responsables, aclarando cuál es el rol de participación de cada uno de ellos y finalmente cómo se articulan. Llegando a la gran conclusión, seguramente para todos ustedes, que el control interno no es una oficina haciendo auditorías puntuales, sino que es responsabilidad de todos. Nuevamente pongo a disposición de ustedes mis datos para que si lo tienen a bien me escriban por el WhatsApp o a los mails que están aquí registrados para aclarar todas las dudas que tengan con respecto a esta sección. Muchísimas gracias a todos.